Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy bien, gracias por conectarse, gracias por atendernos. Y bueno, yo lo he escuchado, lo escuché varias veces en las semanas previas de la consulta popular, hacer una argumentación de cómo se debería votar y por qué y para qué serviría lo que se apruebe en la consulta popular. Bueno, ya se aprobaron la mayoría de cosas, dos quedaron fuera por decisión de la ciudadanía, pero son cosas importantes también las que tienen que ejecutarse. Quiero hablar de dos temas importantes. Quiero empezar con el tema de la creación de las judicaturas especializadas en temas constitucionales. Empecemos por ahí. Buen día. Pues muy bien, Milton. Dentro de las varias preguntas que hubo, esta a la que tú me haces referencia es una pregunta que ya en su anexo traía de consigo las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que esta pregunta tenía un anexo completo, como a lo mejor hubiera sido ideal tenerlo en todas las preguntas, ya que al entrar en vigencia los resultados y publicarse en el registro oficial, automáticamente también ya se reforma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y por ende se da o se crean estas jurisdicciones especiales de jueces y salas constitucionales. Recordemos, no solamente son jueces, sino para la instancia de apelación, salas que cada corte provincial va a tener que montar. Ahora, ¿por qué no entra en vigencia de inmediato todo? Porque el propio anexo de la pregunta establece que se tiene que dar un año al Consejo de la Judicatura para hacer los concursos de méritos y oposición para efectos de elegir a los jueces constitucionales de primera instancia de todo el país y a los jueces y salas que van a conformar las salas provinciales. A su vez, pues además el Ministerio de Finanzas tiene que otorgar la partida presupuestaria al Consejo de la Judicatura para la creación de estas nuevas plazas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que esto va a ser un proceso de un año, pero para quienes hacemos derecho constitucional, Milton, esta es una reforma que la habíamos venido pidiendo a gritos. El derecho constitucional es especializado, tienes que estar muy vigente con la jurisprudencia de la Corte y quienes venían manejando estos procesos no era gente especializada. Y no hablo de corrupción, simplemente diciendo que no era gente especializada, ya deformaba del sistema y tenemos pues fallos como los que tienes, sumado además al factor corrupción. Es decir, la falta de especialización, doctor, daba paso a la multicompetencia y la multicompetencia normalmente da paso a que nada se haga bien o completo. Sí, pero además, Milton, había estos vacíos de quién es el juez competente. Entonces, de repente, un caso que es de Quito aparecía atendiéndose en San Borondón, o un caso que es de Guayaquil en Manglar Alto, escogiendo a los jueces de estos que te daban fallos a la medida. Entonces, todo eso, pues va, en principio, va a ser resuelto porque ahora ya va a ver con claridad quiénes son los jueces de cada cantón, las salas de cada provincia, y vamos a acabar con esta especulación de las garantías jurisdiccionales que ha causado tanto daño. Las garantías jurisdiccionales son para defender derechos, no para atentar derechos. Entonces, esta modificación, hay una sola cosa que a mí no me gustó de la pregunta, Milton, que yo hubiera querido que estos jueces constitucionales estén bajo la disciplina de la Corte Constitucional y no del Consejo de la Judicatura. Para mí era muy importante en mi estructura, que alguna vez la planteé, de que estos jueces sean derivados de la Corte y que la Corte pueda hacer actos de disciplina para aquellos jueces que desnaturalicen las acciones. Le escuché su argumento también. Hubiera sido ideal que la Corte Constitucional sea quien designe, pero por ley no hay cómo. El órgano administrativo de la justicia es la Corte, es el Consejo de la Sí, Judicatura. no tanto la designación, sino la disciplina. Es decir, que el Consejo de la Judicatura haga los concursos, pero quien sancione, quien suspenda, etcétera, sea la Corte Constitucional, porque es la Corte la única que va a tener los parámetros para saber si están desnaturalizando o no. Ayer la Corte, por ejemplo, aprobó una sentencia donde despedaza a un habeas data que provocó que el Estado ecuatoriano pague una indemnización de $22 millones a un grupo con un acto, y la Corte manda a Fiscalía, manda a sancionar a los jueces, a los abogados, etcétera.
todo esto lo hace la Corte porque la Corte sabe perfectamente cuáles son los parámetros jurisprudenciales, que a lo mejor el Consejo de la Judicatura no los tiene tan al tanto, y por eso lo lógico era que la disciplina esté a cargo de la Corte Constitucional. Ahora, sigamos hablando un poco de la operativización de lo que tiene que pasar para la conformación y la designación de estos jueces constitucionales. El Consejo de la Judicatura tiene un año. Primero, ¿será suficiente un año? Lo podrán hacer porque, aparte de eso, tienen que nombrar como a 500 jueces de primera instancia, a 10 jueces nacionales, y encima de todo es un Consejo de la Judicatura de alguna manera provisional, con un presidente temporal y que tiene que ser renovado el próximo año. Yo pienso que hay tiempo suficiente si trabajas bien. Aquí lo importante, por ejemplo, Milton, es que podamos revisar cuáles van a ser las reglas del concurso de jueces constitucionales para mirar qué parámetros de jueces vas a pedir y qué requisitos vas a pedir. Si yo fuera Consejo de la Judicatura, me ayudaría con las facultades. Yo no sé por qué no se ayudan con las facultades de Derecho, el Consejo de la Judicatura, con la Universidad Católica de Quito, de Guayaquil, la UES o la de Cuenca, que es también magnífica, y a través de esas facultades puedan construir un reglamento con los requisitos básicos y, por ejemplo, cuando haya los exámenes correspondientes para ver las capacidades y conocimientos, sean preparados por las universidades, de tal forma que podamos colaborar. Yo soy docente también, podamos colaborar con ese proceso. Hay muchísimas maestrías, Milton, ya graduados de máster en Derecho Constitucional. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir que si tú pides el requisito de máster en Derecho Constitucional, vas a tener muchísimas personas que ya tienen el título, que han terminado tanto en la Universidad Católica, en la UES o en Quito, su máster en Derechos Constitucionales o en Derechos Fundamentales, etcétera, que puede ser asimilable a esta especialidad. Ahora, justo a eso iba. ¿Hay la gente suficiente especializada en temas constitucionales como para poder ocupar un cargo de este tipo? Sin duda, yo estoy completamente seguro que sí. Esto no se trata de acumular años de experiencia en la carrera judicial, sino especialidad en derecho constitucional o materias afines como pueden ser derechos humanos o derechos fundamentales. Y existen muchísimos profesionales jóvenes, han sido incluso alumnos míos, que puedan estar listos para poder asumir un juzgado constitucional. ¿Cuántos juzgados constitucionales deberían crearse en el país? Tiene que crearse al menos un juzgado por cada cantón. Entonces, y en aquellos cantones además que son voluminosos, como pueden ser pues Cantón Quito o Cantón Guayaquil, siempre va a tener que haber más de uno, para lo cual se tiene que aplicar un sorteo para efectos de quien lleve los respectivos casos. Esa es la planificación que va a tener que hacer el Consejo de la Judicatura. Y de ahí tú vas a tener que tener al menos una sala de 3 jueces, de 3 magistrados por cada provincia, porque las salas de apelación son de 3, se componen por 3 magistrados. Entonces, es bastante el número de personas, pero yo sí creo que pueda ser posible hacerlo en un año, me parece un plazo suficiente. Cuando, doctor Tomaso, cuando se creen estos, cuando se establezcan estas judicaturas constitucionales, ¿qué deberíamos dejar de ver en el país en el manejo de la justicia? Lo primero que queremos dejar de ver es la desnaturalización de las figuras, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el habeas data es una acción para corregir información personal que esté errada en algún lado. Lo que hemos visto es que a través del habeas data se han adjudicado propiedades. Eso debemos dejar de ver, esa desnaturalización. 1. 2, debemos dejar de ver el uso de jueces de express con estas normas de competencia. Si el caso es Guayaquil, lo resolverán los jueces de Guayaquil. Si es de Quito, los jueces de Quito, etcétera. Eso también debemos dejar de ver. Y luego, lo que yo aspiro a ver es que el nivel académico de las sentencias de la Corte se empiecen a ver en las sentencias que manejan jueces que no son de la Corte Constitucional en garantía jurisdiccional. Es decir, debemos empezar a mirar ya el resultado de tener jueces especializados en el contenido de las sentencias. Son las 8:52. Y evidentemente, Milton, esperamos ver cero corrupción, ¿no es cierto? Que esa es la meta de todos. Totalmente. Son las 8:52. Estamos hablando con Carlos de Tomaso, abogado experto en Derecho Constitucional. Otras 2 preguntas importantes son, la primera, sobre el rol de Fuerzas Armadas o el apoyo complementario de Fuerzas Armadas. ¿En qué cambia la historia esto?
aparte de ser una enmienda constitucional? Bueno, esto cambia en la historia, Milton, porque la Constitución 2008 tenía una especie de candado respecto al tiempo que puede estar y la situación en la que pueden estar las Fuerzas Armadas en la calle. Al tiempo me refiero a que solamente estaba limitada su actuación a cuando esté vigente un estado de excepción, es decir, 60 días más 30. Y a la situación que tenía que haber una situación crítica de conmoción nacional o un desastre natural o una situación así que amerite la movilización de las Fuerzas Armadas y siempre a través de un estado de excepción. Estas modificaciones que se han hecho permiten, sin estar en estado de excepción y sin un plazo, vamos a decirlo así, específico, realizar actividades en cooperación con la Policía Nacional o en colaboración, apoyo con la Policía Nacional de manera permanente. Por ejemplo, el control de armas en los ingresos de los corredores de la penitenciaría o en caminos y rutas puede ser ya permanente, no necesita estar en estado de excepción y eso le da mayor actividad o cercana actividad de las Fuerzas Armadas con la vida que estamos teniendo y vamos a decirlo así, que es un poco ajena a verlos a los militares en los cuarteles, ¿no es cierto? Entonces, esta es una herramienta muy importante que le sirve a cualquier gobierno de cualquier tendencia política el saber que va a poder movilizar las Fuerzas Armadas para estas actividades que hoy en día son las que nos están mortificando la vida, Milton. Ok, pero esto habla de un nuevo rol de Fuerzas Armadas o, como dice la pregunta, el apoyo complementario. Es que es un nuevo rol. Tal es un nuevo rol que se requirió una reforma constitucional, porque la Constitución marcaba el rol de las Fuerzas Armadas hacia la protección de la soberanía y en cambio la seguridad interna era 100% de la policía. Entonces, evidentemente, para tú poner a las Fuerzas Armadas como parte del control de seguridad interna, necesitabas cambiar su rol modificando la Constitución y eso es lo que se ha hecho. Otro tema importante es la extradición. La extradición que suena bien, es rimbombante, es impactante, pero muchos creen que es tan fácil como a lo mejor suena la palabra. No es tan fácil la extradición. Tiene digamos, sus límites y depende también de otros factores. Sí, lo primero que hay que hablar de la extradición, Milton, es que ayer hubo esta discusión en Twitter y yo decía, habían abogados que decían que se necesita expedir una ley para hacer factible la aplicación de la reforma constitucional. Y la respuesta es no, no se necesita una ley. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Ya existía, recordemos que habían prohibición de extraditar a ecuatorianos, pero no había prohibición para extraditar a extranjeros que estén en el Ecuador y que sean requeridos en otro país. Entonces había una ley de extradición del año 2000, existe y está vigente. En esa ley, evidentemente, se prohibía extraditar ecuatorianos. ¿Qué es lo que hizo la pregunta en el anexo? Reformar esa ley. Eliminar ese artículo 4 de la ley actual y decir que esta ley se va a aplicar ahora ya no solo a extranjeros, sino a cualquier persona, sea nacional o extranjera, con lo cual te evitas tener que expedir una nueva ley. Eso lo acabo de confirmar con Esteban Torres hace un ratito que lo estaba entrevistando y efectivamente esa es la posición del gobierno. Incluso ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Swing, confirmó esto, de que automáticamente al entrar en vigencia en el registro oficial esta reforma y estas modificaciones a la ley de extradición, ya se puede aplicar esa ley del año 2000 para los nacionales. Eso es lo primero que hay que decir. No se requiere de una ley por parte de la Asamblea para esta pregunta. Lo segundo es, efectivamente, el proceso de extradición. En todo el mundo tiene un proceso. Es un proceso, primero tiene que haber un Estado afuera que te requiera a ti. Es decir, yo, Carlos de Tomaso, estoy siendo procesado en Estados Unidos, yo estoy en el Ecuador, Estados Unidos se comunica con el Estado ecuatoriano y dice, Carlos de Tomaso está siendo requerido por la justicia de Estados Unidos. Ahí se inicia el procedimiento de extradición donde yo, Carlos de Tomaso, voy a poder defenderme también y voy a tratar de que no me extraditen diciendo Estados Unidos me está persiguiendo, por ejemplo, ¿no? Me está persiguiendo políticamente, por favor, acá están las pruebas de eso. Y si la justicia ecuatoriana determina que no hay persecución y que tengo que ir yo a asumir las responsabilidades en ese juicio, afrontarlo allá, me van a extraditar. Es decir, es un proceso judicial. Es un proceso además que está regulado por un tratado que el Ecuador está suscrito, que hay un tratado de extradición que tiene reglas, que hay excepciones, que no en todos los casos va a ser factible la extradición.
que tiene condicionamientos y está muy bien eso, porque esto tiene que existir un debido proceso, Milton, en los procesos de extradición y así está previsto en todas las legislaciones del mundo. Pero la buena noticia es que se va a poder extraditar a aquellas personas que reúnan los requisitos, especialmente aquellos que estén en organizaciones criminales transnacionales y que han delinquido en otros países. Generalmente los que están, por ejemplo, en tráfico de drogas han lavado dinero en otros países y esos otros países tienen una justicia pues indeclinable contra este tipo de delitos. ¿Tiene que haber tratado bilateral de extradición para que se ejecute la extradición? Se dice que no tiene que necesariamente haber tratado, pero sí tiene que haber esta correspondencia. Es decir, si tenemos tratado, maravilloso, porque ahí está ya arreglado todo, pero si no tenemos tratado, entonces si un país nos requiere, ese país va a decir, ok, yo te lo voy, yo como Ecuador te voy a aceptar mandarte, extraditarte a alguien, pero cuando yo te requiera a alguien, tú también. Es decir, empieza a haber una correlación mutua para aplicar esta figura, pero evidentemente mucho más claro con los países que tenemos tratados de extradición. Ahora, hay unos temas que son importantes. Por ejemplo, no se va a mandar a cualquier país, o digamos, a un país que tenga leyes de trato inhumano, por ejemplo, o de pena de muerte. Es una de las limitaciones que la propia pregunta establece no se puede extraditar a un ecuatoriano por un delito que en el Ecuador no esté tipificado como delito, primera condición. Segunda condición, no se puede extraditar a un ecuatoriano si es que en ese país pueda estar sujeto a pena de muerte. Tercera condición, no se puede extraditar a un ecuatoriano si en ese país se va a ver algún tipo de sanción que atente contra los derechos, vamos a decir, los maltratos, afecta a esa persona. Entonces, todo eso, Milton, es lo que justamente se analiza en ese proceso de extradición. Cuando se hace el requerimiento y se inicia el proceso aquí en Ecuador, quienes tengan que decidir si extraditan o no al ecuatoriano van a verificar. ¿Eso está tipificado en el Ecuador? ¿Hay trato inhumano? ¿Hay pena de muerte en ese país? Ok, si no hay todo eso, vas poniendo checklist y pues se puede autorizar o no. Muchas gracias por atendernos y por explicarnos estos temas que la ciudadanía tiene que empezar ya a tenerlos en cuenta para que sepan cómo van a salir ya cuando las leyes estén vigentes. Carlos de Tomaso, buenos días. Un gusto, Milton, y felicitaciones porque creo que te has convertido en uno de los mejores entrevistadores de la televisión ecuatoriana, así que mucha felicidad y mucha suerte en tu carrera. Muchísimas gracias por sus palabras. Buen día.